a Santiago Krill que haya aceptado venir hoy a este estudio. Santiago, consumatum est. Consumatum est, Joaquín. Ya lo anunció el ponente del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata, que viene un voto para ratificar lo que hizo el INE. Entonces habrá sobrerepresentación. Quienes votamos por la oposición, nuestro voto vale menos. El voto de Morena vale 2 veces más y un poco más. Es decir, cada persona que votó por Morena y sus aliados tiene 2 veces más de valor de su voto que el nuestro. Es decir, cuando fuimos el 2 de junio a votar y depositamos nuestro voto en la urna, quienes somos oposición, nuestro voto valió la mitad o un poco menos. Les voy a explicar por qué dice esto Santiago Krill. Porque teniendo Morena tuvo la alianza de Morena, la coalición de Morena tuvo el 54%. Así es. De los votos y va a tener el 75% de los diputados. Así es. Mira, la oposición tuvo el 46% de los votos y va a tener el 25% de los diputados, digo, en números gruesos. Así es. Mira, toda democracia, y particularmente la mexicana, descansa en un principio muy sencillo: un ciudadano, un voto. ¿Y por qué es esto? Porque nuestros derechos políticos valen igual, el tuyo, el mío y de las personas que nos están escuchando y los que nos están viendo. ¿Y quién dice eso? La Constitución. ¿En dónde lo dice? En el artículo 1. Nuestros derechos son universales, los derechos humanos son universales, el derecho político es un derecho humano. Entonces, está clarísimo, y por eso la jurisprudencia que hizo la Corte en el año de 1998, que lo hizo Olga Sánchez Cordero. Olga, la ministra, bueno, las dos ministras, Olga Sánchez Cordero. Pero no solamente Olga, digamos, redactó la jurisprudencia y la presentó ante el Pleno, que fue votada por unanimidad. Quien hizo la solicitud fue Andrés Manuel López Obrador, en un caso de Quintana Roo. Él, como presidente del PRD, argumentó que estaban haciendo una interpretación incorrecta de las reglas de distribución de diputados plurinominales. Y Olga lo que hizo fue interpretar el artículo que establece estas reglas y dijo: a ver, espérenme, esto no se puede leer textualmente, esto tiene que leerse en armonía con todas las disposiciones de las reglas electorales y de la Constitución. Entonces, este tema de partidos y coaliciones no es tema. Ya lo había dicho la Corte desde el año 1998. Esa es la jurisprudencia de la Corte, que, por cierto, es obligatoria para el Tribunal Electoral. No lo digo yo, lo dice el artículo 94 de la Constitución. Entonces, regresando al argumento original de un ciudadano, un voto, es porque los derechos humanos, derechos políticos, son universales. Es porque el voto es un derecho político y por lo tanto debe valer igual. Es porque la representación es una derivación del voto. Yo voto para estar representado en un Congreso y por lo tanto mi representación de ese voto debe valer lo mismo que los demás. Ahora resulta que unos somos ciudadanos, ya no digo de segunda, de tercera o de cuarta, y otros son más que de primera. Es absurdo, Joaquín. Están robándonos. Esto es un fraude electoral. Es como si estuviéramos en los años 60 y alguien se llevara de las casillas las urnas, como acontecía, y cambiaban todo. Eso era el fraude electoral. Pues esto es un fraude electoral. El problema es que lo están haciendo las autoridades electorales. Ahí es donde... Bueno, pero por ahí ya se acabó entonces. Se acabó. Se acabó. A ver, con esto, Morena y sus aliados toman el control absoluto del país. Pueden cambiar la Constitución, a los partidos ya los traen en mira para quitarles prerrogativas, para quitar pluris, es decir, para evitar que estén
representados adecuadamente en el Congreso, porque esa es la regla de la representación proporcional, pueden cambiar todo lo del Poder Judicial, pueden cambiar las reglas del Congreso, la Federación. Pueden cambiar todo. Todo, absolutamente. Pueden hacer una nueva constitución. Sí. Y de hecho ya tienen un proyecto que ha circulado por ahí. Y no solo eso, además es parte de la lógica del presidente López Obrador de las transformaciones. En la independencia surgieron los sentimientos de la nación, la primera constitución, por llamarle así, del Gran Morelos, en la reforma, la del 57, con la revolución y la democracia, la del 17, o sea, primera, segunda y tercera transformaciones, independencia, reforma y revolución y democracia, y con la cuarta transformación, la de López Obrador, pues le falta la constitución que han tenido, que ha sido el sello de las tres anteriores transformaciones. Sí, nomás que es una constitución regresiva. Es una constitución, inclusive, que no habíamos tenido, porque cuando menos las constituciones guardaban las formas, desde la constitución de Apatzingán y todas las demás. Esto es un robo, Joaquín. Y yo no lo puedo llamar de otra manera. Cualquier jurista o no jurista, cualquier persona que nos esté escuchando, que por favor lea el artículo primero. Todos los votos valen lo mismo porque los derechos son universales. Los derechos son indivisibles, no se pueden fragmentar. Los derechos no pueden aceptar una discriminación. Lo que está haciendo el Tribunal Electoral o va a hacer, ahora, y lo que ya hizo el INE, es discriminarme. ¿Por qué? Porque me está menoscabando mis derechos. A ver, todo esto de la discusión que se tiene sobre el 54 es fundamental. Y yo creo que aquí se han dado muy buenos argumentos, como el de Diego Valadez y otros muchos. Jorge Alcocer. Pero lo importante va más allá. ¿Por qué son los derechos de partidos y de coaliciones? Ese es el debate. No, el debate de fondo es totalmente distinto, Joaquín. El debate de fondo son los derechos de las personas, no los derechos de los partidos o las coaliciones. Es el derecho que yo tengo de ir a votar, deposito en la urna mi boleta, y esa boleta depositada en la urna tiene que valer lo mismo, la mía, que cualquiera que votó por Morena o por sus aliados. Y si no vale lo mismo, están afectando mis derechos humanos. Y eso está prohibido por la Constitución. ¿Por qué? ¿Qué dice el artículo primero? Toda autoridad, así lo dice de manera expresa, debe garantizar la vigencia de los derechos humanos. Así lo dice. Entonces, a ver, cualquier estudiante de primer año, ¿qué digo primer año? Primer semestre de la carrera de Derecho, te puede dar esta interpretación, que abran la Constitución y lean el artículo primero. Pues sí, pero estamos hablando de lo que debía hacerse antes, ¿sí? Y con esa intensidad y con esa fuerza, y que pues si se hizo fue insuficiente, ya lo insuficiente. Vimos. Ya lo vimos, ¿por qué? Porque con todo respeto, Santiago, la oposición desapareció de tiempo atrás. Nada más con ver a los dirigentes de los partidos políticos, yo no seguiría ninguno de esos dos partidos políticos, o del 3 o del 4. Pero mira, ¿sabes qué? No, con esos dirigentes políticos no nos representan. Solo representan a ellos mismos y a sus intereses. Ahí está ya confirmado, digo, no es nuevo. Mira, cometimos muchos errores, por supuesto que cometimos muchos errores. Ahora, esos errores que cometimos justifican que al 46% de las y los mexicanos que votaron oposición nos quiten nuestros derechos. Yo creo que no. Yo creo que tenemos que, por supuesto, cambiar nuestros partidos. Vienen los cambios de dirigencia. En el PAN hablo yo, más que partidos, hablo yo del PAN. El PAN tiene que abrirse. El PAN necesita renovar sus liderazgos. Mira, tenemos una militancia que en promedio tiene 59 años. El PAN tiene que rejuvenecerse en todos los sentidos, adoptar otras causas, abrirse
y buscar un camino que le regrese su contacto que tenía el PAN con la gente, con su base. El PAN necesita salir a la calle, necesita convocar, necesitamos abrirse, dejarnos de ver a nosotros mismos y ver a los demás, adoptar buenas causas, y todo es lo que está en juego. Y es exactamente lo que yo le dije al Consejo cuando intervine. Dije, a ver, estos son los errores que cometimos y yo el primero y asumo los míos. Así lo dije en frente de los casi 500 consejeros. Y no solamente eso, enumeré los errores que habíamos cometido en campaña. Los errores que había cometido el partido y los errores de la coalición. Y les dije, esto no puede seguir así, y propuse algunos cambios. Estoy en una comisión que está organizando una evaluación general y voy a proponer y voy a insistir. ¿Por qué? Porque pues el PAN se queda prácticamente como casi el único partido de oposición. Casi el único. O sea, va a ser muy difícil porque además nuestra presencia en el Congreso pues es intrascendente. Sí. Es lastimoso decirlo, es intrascendente. Ni siquiera testimonial. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesita el PAN? Salir a la calle y volverse trascendente por dos motivos. Primero, porque en la calle necesita convocar. Pues es un escándalo, Joaquín. Es un escándalo, pues verdaderamente. Sí, pero si esto hubiera sucedido a la coalición del régimen, estarían las calles llenas. Llenas. Pero como le ocurre a la oposición... Llenas. Nada, vamos. Ni uno solo ha salido a la calle. Mira, ¿qué hemos hecho? Hemos estado, yo ayer estuve en la Corte. ¿Me permites poner un corte y regreso contigo? Sí, cómo no. Continuamos. Santiago Krill. Fuera en México real, que también lo es, ¿no? Lo es. Pero a ver, Santiago, se ha llegado a un punto donde la oposición ha sido anulada. Ha sido anulada y además me refiero a la mayoría calificada, no a la mayoría simple, ni siquiera, no la absoluta, ni siquiera la calificada, en la Cámara de Diputados, en el Senado. O sea, con todo respeto a la oposición, legislativamente ha dejado de existir. Por eso digo que es intrascendente. Y es por ello que planteo yo que el PAN salga a la calle. Salga a la calle a generar nuevos liderazgos, fundamentalmente jóvenes, y adoptemos causas auténticamente que le importen a la gente. Exactamente, uno. Y dos, porque, a ver, en la campaña lo más que decía la candidata Xochitl Gálvez era, no les voy a tocar sus pensiones, las pensiones, sí, los programas sociales. Sí. La gente dice, pues ya los tenemos, sí. ¿Qué nos está ofreciendo? Pero en fin, eso va a seguir y va a crecer. Nuevas causas, Joaquín, tienes razón en eso. Pero esto, pues sí, digamos, convoca a una situación de emergencia nacional, a una unión de todos los auténticos opositores, ciudadanos, políticos, empresarios, intelectuales. Con los empresarios no cuentes, ¿sí? Los grandes empresarios los dejamos a un lado, pero yo creo que un empresario medio o un empresario micro va a empezar a padecer. Sí, va a empezar, digamos, a cascabelear los negocios pequeños y que no tienen una escala de defensa. Los que están exportando, pues ahorita inclusive están siendo beneficiados porque están recibiendo más pesos por sus importaciones, dado que el peso se depreció. Ahorita está a 19.65. Bueno, entonces, pero de 16.40. Sí, entonces tú imagínate un exportador, pues debe estar muy contento, porque está recibiendo a pesos, casi a 20 pesos por dólar, cuando antes lo recibía pues cercanamente a 16 pesos. Entonces tiene una utilidad extraordinaria. No, yo digo que la gente productiva, la gente activa, la gente consciente, la gente que quiere a México... Pero necesita un liderazgo. Sí. A ver, si no hay un liderazgo, no hay movimiento. Cualquier duda, ahí está López Obrador y Morena.
Sin López Obrador no existiría Morena. Además, tú sabes que no puede haber un movimiento sin un liderazgo. Y yo no veo ningún líder. Se tiene que ir construyendo las coyunturas. Pues no se construyó en 6 años. Sí, pero la coyuntura de hoy es una coyuntura muy especial, Joaquín. Es una coyuntura que marca la necesidad de hacer definiciones muy claras, que cuando las cosas van más o menos bien, las definiciones tienden a ser grises. Pero hoy es clarísimo de qué lado estás. Estás del lado de quienes te quieren robar tu voto, de quienes te quieren ningunear, de quienes te quieren menospreciar, de quienes te quieren discriminar, o estás del otro lado. Pues hay una mayoría que está del primer lado, del lado que ganó. Sí, pero hay mucha gente que no votó, Joaquín, y otras gentes que esperaban otra cosa del cierre de este gobierno y del inicio del próximo. Nunca esperaban que estuviéramos con pausas en nuestras relaciones con nuestros principales socios comerciales, nunca esperaron cerrar con el nivel de asesinatos y homicidios que estamos teniendo. 196.091 al día de hoy. Pues vamos a cerrar prácticamente en 200,000. Nadie esperaba tener este grado de inflación, porque se van a recibir los programas sociales, sí, y qué bueno, pero cada día van a valer menos, porque el poder adquisitivo pues lo va a estar carcomiendo la inflación. Y cuando ya nos llegue el rebote de esta devaluación del peso, porque va a rebotar, tarde o temprano, y rebota en la economía interna. Entonces, ¿y cómo rebota? Pues afectando el poder adquisitivo de la gente. Entonces, si recibes tu pensión de 3,000 pesos, bueno, pues hoy puedes comprar X. Sí, nomás que mañana va a ser menos X y pasado mañana menos X. Ese es el punto. Entonces las gentes que votaron por Morena, bueno, no me voy muy lejos, Joaquín, Chalco. ¿Qué crees que esté pensando la gente de Chalco que votó por Morena? Porque está esperando su pago, su pensión social. Que va a llegar en lanchas, man. Pues sí. Y que están viviendo en una situación verdaderamente extrema, o sea, de un descuido absoluto, de años y años de relegar lo importante, como es un buen drenaje para Chalco. Tan sencillo como eso. Entonces, yo me imagino que los grupos que van a estar afectados van a estar pensando en otra cosa. Ahí es donde se necesita. Sí. La nueva oposición renovada, con nuevos liderazgos, y que adopte esas causas, las causas que le están dañando a las personas, las causas que le duelen a la gente. Ahora. No solamente recibir programas sociales, es resolver problemas. Ahora, Santiago, ya estamos ante una realidad. ¿Sí? El gobierno, el régimen tiene el control del Congreso, del Poder Legislativo, y está por quedarse con el control del Poder Judicial. Ante eso, ¿qué? Ante eso es retomar el paso que tuvo nuestro partido y que, a pesar de condiciones muy similares a las que estamos viviendo hoy, se pudo romper el monopolio antiguo. Nos va a llevar medio siglo entonces. Pues el tiempo que sea necesario, pero hay que empezarlo ya. Es decir, el camino se hace al andar. Entonces hay que andar, hay que dar el primer paso, el segundo. Y es por eso que ayer en mi partido, bueno, pues estuvimos en la Corte. Es algo muy impresionante para mí como abogado y como alguien que ha ido innumerables veces a la Suprema Corte de Justicia, ver a todo el personal en los pasillos con cartelones, haciendo una huelga pacífica, silenciosa. Apenas se podía caminar por los pasillos. Fui a ver yo al ponente que tenía el cargo de resolver qué es más importante, la jurisprudencia de la Corte o un criterio del Tribunal Electoral. En fin, eso no prosperó. De ahí me trasladé al Tribunal Electoral, pude ver a algunos de los magistrados. Por cierto, había de otros partidos también,
cada quien haciendo sus alegatos, que es perfectamente válido y que es totalmente correcto hacerlo. Y desafortunadamente ya salí tarde del Tribunal Electoral, entendiendo que lo que va a resolver no, ya está resuelto. Ya está resuelto. Entonces ¿qué se necesita? Pues eso, ser una auténtica, legítima e inteligente oposición. Pues vamos a ver, el tiempo nos lo dirá, pero yo no veo que esto vaya a cambiar, este régimen, ni en el mediano ni en el corto plazo. Porque no veo ni en el mediano ni en el corto plazo la construcción de un movimiento opositor capaz de competir con el régimen. Así lo veo yo. Se va a requerir un esfuerzo verdaderamente extraordinario. Sí, en otros países se ha logrado, tarda tiempo. Ojalá y podamos acelerar el proceso de esta construcción. Haremos todo lo que esté en nuestras manos. Pues, gracias, Santiago, por venir. Gracias, Joaquín, te agradezco mucho. Muchas gracias, Santiago. Oye, ¿y tú qué vas a hacer? Porque no fuiste candidato a nada. Mira. Y como abogado litigante, pues no creo que te vayan a ver con muy buenos ojos en los nuevos tribunales. Mira, yo estoy cerrando un ciclo. Quiero ayudar a mi partido para hacer precisamente lo que tú dices. He estado 30 años pues, en la primera fila de la batalla en toda la transición democrática, desde el año 94, pues prácticamente hasta hace unos meses. Me tocó la construcción de prácticamente todas las instituciones que este régimen quiere destruir. Y estoy buscando una renovación auténtica del partido, ayudarlo y dedicarme a mi práctica profesional en las condiciones pues, que vamos a tener, que son condiciones difíciles, pero eso es lo que yo sé hacer. Y otra cosa, pues regreso nuevamente a mi universidad, a la UNAM, a la Facultad de Derecho, a dar clases a partir de enero, clases en la licenciatura y en el posgrado. Oye, ¿y la familia? Bueno, pues la familia bien, ellos... La familia siempre es la damnificada, ¿eh? Siempre, pero... Bueno, pues mira, de lo malo, lo bueno es que tendré tiempo para estar más con la familia. Tengo niñas chicas todavía, entonces requieren pues, de mi presencia absoluta, y entonces voy a estar muy contento de poder hacer, y dentro de esta tragedia nacional, pues bueno, cerraré mi ciclo y empezaré otro. Como lo he hecho muchas veces, Joaquín, y con el mismo ánimo y con toda la fuerza y la energía que sea necesaria para que mi partido salga adelante. Pues venga, gracias por venir y seguiremos hablando. Me dará mucho gusto. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Santiago Krill. Y yo voy en los anuncios. Bueno, ya es de pitorreo esto, ¿sí? Primero que sí, que el día 1 aprobarían la reforma judicial. Después, anoche dice Ricardo Monreal que no, que van a respetar tiempos, formas, y hoy lo respalda el presidente. Y ahora dice que será aprobada la semana que viene. Ustedes pónganse de acuerdo. Es lo mismo que la aprueben el día 1 que la semana que viene. Digo, vamos, para el fondo y la forma es lo mismo. Lo van a aprobar. ¿Por qué? Pues que ya saben quién quiere que se apruebe. Es irreductible. Bueno, el Departamento de Estado norteamericano responde. Ahora es el gobierno de Estados Unidos, presidente, no es el embajador, ¿eh? Y otra vez, ahora descalifica las protestas contra su reforma judicial. Y dice, a ver, Santiago, dice el presidente. Sí. Esta máxima para la historia, yo creo, por lo menos la historia del derecho. Tampoco es tan complejo el derecho. Bueno, ahí está. ¿Sí? Necesita unas clases... No necesito unas clases el presidente. Con que lee el artículo 1 de la Constitución, nada más uno, una hoja.